Géminis, semana del 16 al 22 de noviembre de 2020. Lunes, tratas de superar el sentirte encerrada o agobiada, por lo cual llamas a una amistad para una salida o ver a otra gente, pero aún así estás solo o apartado. Esto puede ser debido a que la comunicación sea desde la distancia, por teléfono o internet. El proyecto sería el comer fuera, dar un paseo a una zona abierta o ajardinada, o hospedarte en otro lugar unos días, cosa que sin duda te trae tranquilidad y te hace sentir muy cómoda. Martes, tienes proyectada una reunión o compromiso, aunque no es algo calculado. En principio haces las cosas a tu manera y serás la que muestre la ruta y directrices a seguir. Realizas los trámites que son necesarios, incluyendo acuerdos que te permiten contar con recursos y apoyo que son para el entretenimiento y evadirse. Por ejemplo, si contratas un hotel, podrían ser rutas turísticas, de relax o baños relajantes. Miércoles, estás muy atareada con comunicaciones y movimientos de un lugar a otro en corto espacio de tiempo. Alguna hace un viaje en avión o tren. Es algo muy deseado y que te permite descansar y recuperarte. Te ocupas de cosas que conoces y gestiones con una entidad que maneja bastante dinero. Esto podría ser la retirada de efectivo o el contar con una tarjeta. Por supuesto, con los fondos suficientes. Es algo que te da gran estabilidad. Se corta así con la situación que vivías y que lleva a un cambio. Jueves, estarás recopilando de distintas fuentes algo que necesitas, con gestiones o trámites que están relacionados con situaciones que suceden de repente y que traen pérdida. Es posible que lo que para unos es un detrimento, para ti u otros suponga ganancia. Desde el subconsciente, te llega un pensamiento que te hace actuar inmediatamente y sin pensar. Tú podrás ver materiales u otros que quieres reacomodar o reunir para sustituir a otros que se estropean. En mente tienes la idea, aunque todavía no la has puesto en práctica, pero estarás ahí, dale, que te pego hasta que consigas lo que quieres. Viernes. Hoy da salida y apertura a agentes y trabajos que realizas como autónomo, por tu cuenta, y que te pertenecen o son en tus inmuebles. Compites para lograr ventaja. Se presentan varias opciones y posibilidades relacionadas con peligros y cubrirse ante acontecimientos futuros, sobre todo respecto de un contrato o acuerdo que mantienes con alguien que es agradable y gusta a la mayoría. Aquí hay un obstáculo que puedes estar viendo o que se presenta de pronto. En los dos casos, es algo que te tiene presa un corto tiempo y no permite que sigas con lo que tenías pensado. Sábado, te estarás dejando llevar por el corazón en relaciones, que son de una red social, un grupo de gente con la que te reúnes o citas. Aquí se pueden dar retrasos en el resultado que esperabas. Otros prestan atención a agentes o labores que habían dejado de lado anteriormente. En general son asuntos que involucran a los mayores y circunstancias del pasado. Por ejemplo, puede tratarse de tus seguidores de antaño en los cuales confías, o tenías puesta tus esperanzas, pero definitivamente eso no es posible y ya no te atrae la idea y lo abandonas. Domingo, le dedicas tiempo a entretenimiento o labores que no son las de siempre o las que te dan un sueldo. Es un trabajo para el que tienes conocimientos y todo lo que se precisa. En principio realizas alguna prueba o tanteo de si cuentas con los recursos suficientes o si te darán beneficio. Desde luego el camino está abierto y no hay problema. Compaginas diferente información o material de tal forma que encaje. En relaciones, se baraja entre las distintas amistades buscando a quien va mejor contigo o tu proyecto. Pones en marcha el plan con gran empuje y lo llevas adelante.